Muy buenas tardes. La Universidad Central del Ecuador, el Consejo de Posgrado de Jurisprudencia, tiene el honor de presentar la 15ª conferencia en tiempos de pandemia, hoy con las cuestiones dogmáticas en referencia al Código Integral Penal. Saludamos la presencia de nuestros docentes de la Maestría de Derecho Penal, el doctor Miguel Díaz y García Conyedo, de la Universidad de León, de España. Yo voy a hablar de las reformas en el COIP que, por ley orgánica reformatoria del COIP de 20 de diciembre de 2019, entraron en vigor pues, en la segunda quincena de junio de 2020 y en concreto las referidas al dolo y al error de tipo en estas reformas. Digo al dolo y al error de tipo porque realmente en la culpa no se produce, o en el concepto de culpa o la definición de culpa, en realidad no se produce una modificación. Lo que ocurre que por la modificación del dolo sí va a obligar a revisar algunas cuestiones, como sobre todo la fundamental, la que ha enunciado Miguel, de la diferencia entre dos formas de elemento subjetivo del injusto, y así las considero, que son el dolo eventual y la culpa consciente, que comparten una situación de partida y que, por tanto, hay que buscar alguna forma de diferenciarlos, porque eso tiene importancia grande, como veremos después. Bien, voy a enumerar rápidamente las reformas, como han sido, aunque todos ustedes las conocen probablemente, ¿no? En cuanto al dolo, el antiguo artículo 26 del COIP nos decía: actúa con dolo la persona que tiene el designio de causar daño. Esto es algo muy sorprendente en el contexto de regulaciones internacionales. Yo vaya por delante que yo prefiero que los códigos no definan lo que es el dolo, no definan lo que es la culpa, digan que un delito para responder penalmente, perdón, se requiere dolo o culpa, ¿no? Consagrar un principio de responsabilidad subjetiva. Pero creo que es mejor no definirlo porque todavía estamos discutiendo algunos de ellos y lo podemos concretar después. Pero, en fin, dentro de las definiciones de los códigos que definen, este era realmente sorprendente porque parece que el dolo, hablando de designio, parece que solo podría abarcar el dolo directo de primer grado, la intención, el propósito, ¿verdad? Además de causar daño, parece que solo el dolo, además de lesión, ¿no? Era muy sorprendente. Naturalmente, esto dejaba un pozo muy insatisfactorio y se intentaba a veces interpretar de alguna manera en que pudiéramos entender que dolo es lo que es dolo para casi todas las legislaciones, doctrinas y jurisprudencias del mundo. Pues bien, en la reforma, el nuevo artículo 26, párrafo primero, puesto que el segundo, el de la preterintención o preterintencionalidad, no se ha modificado, dice: actúa con dolo la persona que, conociendo los elementos objetivos del tipo, ejecuta voluntariamente la conducta. Esto es una otra definición bastante distinta, como valoraré enseguida. En cuanto a la culpa, no hay modificación del artículo 27 y hay una novedad total, dos novedades, aunque aquí solo me voy a ocupar de una de ellas, en materia de error. Es nuevo totalmente el artículo 28.1. Error de tipo. No existe infracción penal cuando, por error o ignorancia invencibles debidamente comprobados, se desconocen uno o varios de los elementos objetivos del tipo penal. Si el error es vencible, la infracción persiste y responde por la modalidad culposa del tipo penal si aquella existe. El error invencible que recae sobre circunstancia agravante o sobre un hecho que agrave la infracción impide la apreciación de esa parte por los juezas y jueces. Y, por fin, el artículo 35.1 establece una regulación también totalmente nueva, no existía referencia alguna en el COIP, al error de prohibición. Como no es mi materia, no la voy a leer por intentar ahorrar un poco de tiempo, aunque diré alguna cosa de ella. Para empezar por el final, porque como yo tengo aquí prepistas retazos, no se puede tratar todo el tema del dolo y la culpa y el error de tipo aquí, sería absolutamente imposible, ¿no? En tan poquito tiempo. Tengo retazos, pero para no olvidar lo que quizás sea fundamental en relación con el título de mi intervención, voy a hacer una valoración general de la reforma en esta materia. Mi valoración general, aunque he dicho yo preferiría que no hubiera definiciones del dolo y de la culpa, tiene que ser necesariamente positiva.
muy en especial en lo que se refiere a la nueva descripción del dolo. Ya digo, yo preferiría que no hubieran dicho nada, pero si se dice, creo que corresponde a un concepto de dolo bastante aceptado, quizá con una cuestión un poco discutible, ¿no? El voluntariamente. Las teorías cognoscitivas del dolo, voluntariamente les va a hacer un poco de daño, ¿no? En cambio, que los que a mí no. Yo soy creo que el dolo debe tener un componente volitivo, por lo tanto a mí no me hace daño, se adecua al concepto que quisiera. Pero en fin, ya verán cómo se les ocurre la forma de interpretarlo, como se nos ocurre siempre. Pero por eso les decía, como es un tema polémico, yo hubiera preferido que ni siquiera se tomara partido aquí, aunque en este caso el partido está tomado en el sentido que a mí me gusta, ¿no? Pero eso no es lo importante, ¿no? Eso no es lo importante. Bien, lo que sí es importante en todo caso es que esta definición, guste más una parte o menos, es infinitamente mejor que la anterior. Y yo no lo sabía, pero lo he aprendido, ¿no?, a lo largo de la maestría y después, oyendo a algunos colegas, por ejemplo, oyendo al profesor Ramiro García Falconi, he oído que los tribunales ecuatorianos no se planteaban la existencia de otra clase de dolo prácticamente que la del dolo directo. Claro, no es muy extraño con aquella definición de dolo que había, pero es absolutamente sorprendente en el contexto internacional. ¿Por qué? ¿Dónde iban todas esas otras clases de dolo de las que hablaremos luego? Desde luego el dolo directo de segundo grado, de consecuencias necesarias, o el eventual. Si iban directamente a la culpa, pues no parece que encajaran perfectamente en la definición de culpa que el propio COIP mantenía. Esto va a obligar ahora a que, por supuesto, los pensadores, los doctrinantes ecuatorianos, pero también los tribunales, vayan estableciendo esos matices y esas diferencias, sobre todo, adopten decisiones en la distinción entre dolo eventual e imprudencia consciente, ¿no? La otra reforma, las de los errores, la del error de tipo, que es la que me corresponde valorar aquí. Bien, aparte que a mí no me gusta que se hable de error de tipo, pero esto es una batalla perdida. ¿Y saben por qué no me gusta que se hable de error de tipo? Porque cuando se habla de error de tipo, los estudiantes, pero a veces hasta no solo los estudiantes, enseguida piensan que el error del sujeto debe recaer sobre algo de la regulación legal. Han oído que el tipo, es aquello que plasma el principio de legalidad, que regula la figura delictiva en un código y creen, que sepa si es tipo. No, no tiene nada que ver con esto. El sujeto, en el tema en mi opinión, del dolo y del error de tipo, tiene que existir conexión alguna entre la cabeza del sujeto, por decirlo así, y la ley. El sujeto lo que tiene que conocer es las circunstancias que se producen en su hecho, circunstancias naturalmente que no solo tienen por qué ser fenomenológicas, naturalistas, pueden ser normativas también, por supuesto, ¿no? Pero tiene que conocer esto con independencia de que sepa si están o no en un tipo o dejan de estarlo. Esto es una traducción que hemos hecho al alemán, Tatbestand lo tradujo alguien al español por tipo y traducimos así. Pero el Código Penal alemán, por ejemplo, Tatbestand, la traducción literal sería supuesto de hecho que la ley toma para clasificar un delito. Y cuando habla del error de tipo, habla si el sujeto se equivoca sobre las circunstancias del hecho, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y esto es mucho más definitivo. Pero bueno, aparte de esto, ¿no?, es una terminología ya adquirida y que se diga, como dice el código, ¿no? Si desconocen un o varios de los elementos objetivos del tipo penal, cuando realmente desconocen la concurrencia en su hecho de uno o varios de los elementos que nosotros que sabemos son del tipo penal. Lo que importa es que el sujeto que dispara sobre algo que cree una pieza de caza, resulta que ese algo es una persona. No hace falta que sepa nada sobre el homicidio, eso lo sabemos nosotros. Eso es un error de tipo. Es un error de tipo de libro. Pues bien, esta regulación coincide en general con las que conocemos en los códigos modernos y con las que además no se discuten en general estas consecuencias del error de tipo en la doctrina. Luego veremos qué se discute. Se discute alguna vez si una cosa es error de tipo o es error de prohibición, pero no que el error de tipo deba recibir este tratamiento. Y está bien que el COIP lo diga, porque ahí sí ya queda claro, pero cuando no lo decía no había ningún problema.
En el COIP, como en los demás códigos penales modernos, para que haya responsabilidad penal tiene que haber dolo o culpa. Un error de tipo, lo diga el COIP o no, es decir, el que les he puesto antes de ejemplo, si yo disparo contra algo que creo que es una pieza de caza y luego es una persona y lo mato, obviamente excluye necesariamente el dolo, lo diga o no el COIP. Yo no tenía dolo de matar a otra persona puesto que no sabía que había otra persona allí. Creí que era una pieza de caza. Por tanto, si el COIP no hubiera regulado el error de tipo, como no la regulaba hasta hace pocos meses, daba lo mismo, las consecuencias eran exactamente las mismas, digamos, en las partes nucleares. Y naturalmente, si por lo que yo no me di cuenta que aquello que lo que disparaba no era una pieza de caza, sino una persona, por imprevisión mía, por descuido mío, eso era culpa, eso era imprudencia, antes y después de la reforma del COIP. No es lo principal. Está bien que se diga, pero no es lo principal. Yo creo que lo que sí supone un avance, aunque no es mi tema, repito, es que se regule el error de prohibición. En general, de una forma, creo, acertada, aunque con algunas sombras que aquí yo no voy a mencionar. Y creo que sí es importante porque sobre el error de prohibición siempre es donde han surgido las dudas. Es el difícil. Antes de la reforma del COIP, cuando yo alguna vez he tenido que hablar del error en Ecuador, del error de prohibición, pues como hacen otros colegas, decía que había que darle efecto. Y entonces lo llevaba a esos preceptos que hablaban de la imputabilidad, ¿verdad? Que es a lo que algunos supuestos de inimputabilidad es a lo que más se puede parecer un error de prohibición invencible. Pero no era satisfactorio. Más aún si uno leía la génesis de por qué no estaba en el COIP la regulación del error de prohibición, que era evitar impunidades intolerables, así decían algunos diarios de sesiones de la Asamblea, pues entonces daba mucho miedo, ¿no? Entonces, que esté ahora reconocido me parece un claro avance. La regulación del error de prohibición, con sus luces y sus sombras, pero ese sí me parece un gran avance. Tanto dos grandes avances, que el dolo no se defina como se definía y que se hable del error de prohibición. El error de tipo está bien que esté, pero ese no planteaba especiales problemas, en mi opinión. Como ven ustedes, en resumen, y esto era una parte importante, ¿no?, de mi ponencia, para que no se me vaya a olvidar, una valoración positiva, ¿no? Unas dudas, pero positiva, de la reforma. ¿Se echa algo en falta? Pues para mí sí, y es solo una palabrita. La preterintencionalidad, la regulación de la preterintencionalidad antes y después de la reforma me parece mala, me parece inadecuada. Y entonces, ¿por qué me parece que la reforma podía haber aprovechado para modificarla? ¿Modificarla cómo? Quitándola. Hoy, con distintos fundamentos, cualquier posición moderna sobre la preterintencionalidad no la considera una forma distinta de tipo subjetivo. Suele ser una combinación de dolo y culpa, cuya calificación y cuya respuesta la tenemos que dar a través de, aparte de calificar qué parte es dolosa, cuál culposa, o si una lo es o no, por la vía de los concursos de delitos o de leyes, pero de delitos normalmente, del concurso ideal de delitos. Lo que dice el Código Penal parece dar a entender que el delito preterintencional es un delito doloso al que le reducimos la pena. No, no, por definición, si hay preterintención, en la segunda parte no hay dolo, normalmente. Por lo tanto, la reforma se ha quedado corta de estos preceptos. Yo creo que lo mejor es que hubiera modificado también la preterintención. Pero en fin, pinceladas. Ahora, sobre todo esto, para detenerme sobre todo, como anunciaba Miguel, porque yo creo que quizás sea lo más importante en esa distinción, dolo eventual, imprudencia consciente, pero en fin, para decir algo más. Primero, pinceladas casi telegráficas. ¿Cuál es la ubicación sistemática del dolo y de la culpa? Hoy es absolutamente mayoritaria la posición que los ubica en el tipo de injusto. Esto tiene naturalmente consecuencias, pues en materia de error, por supuesto, y tiene otras consecuencias en materia de participación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Saben ustedes que ese traslado en la historia de la evolución de la teoría del delito se produce con el finalismo, con Welzl. Al bueno de Welzl le dio muchos quebraderos de cabeza la culpa, pero déjamela de lado. Pero Welzl, por razones que él decía ontológicas, acción humana es acción final, el legislador solo puede prohibir acciones humanas, por tanto acciones finales, por tanto si no hay finalidad, en definitiva y simplificando mucho, si no hay dolo, no hay prohibición.
Luego, el hecho en que no hay dolo ni culpa no es que sea un hecho típicamente antijurídico, o sea, prohibido, o sea, desvalorado por el derecho, que después disculpamos en materia de culpabilidad por razones del sujeto. No, no, es que directamente si no hay dolo ni culpa no está prohibido, no es antijurídico. Yo creo que esto es absolutamente correcto, pero yo creo que no es por las razones que decía Belzel. El finalismo produjo un terremoto, sin embargo los finalistas hoy no son tantos, ¿no? Sin embargo, acertó. Algunas de las cosas que decía, desde luego tenía razón al 100%. Por ejemplo, cuando ponía como apoyo de su tesis, oiga, ¿y por qué un hecho, la tentativa, solo se castiga si hay dolo? Señal de que si no hay dolo deja de estar prohibida, luego el dolo forma parte de la prohibición. En eso tenía toda la razón. Pero en el núcleo de fundamentación yo no creo que fuera porque esa idea de las estructuras lógico-objetivas, la naturaleza de las cosas, la acción humana, etc. Yo creo que dolo y culpa pertenecen al tipo de injusto por algo bastante sencillo, en mi opinión. Vamos a ver. Si el derecho, si se concibe sobre todo un derecho con finalidades sobre todo preventivas, nos dice a todos los ciudadanos con carácter general, no dirijas tus acciones, no dirijas o cosas similares, tus acciones a lesionar o poner en peligro bienes jurídicos, dolo, simplificadamente, y además ten cuidado, no sea que tus descuidos hagan que se produzcan esas afectaciones de bienes jurídicos. Y un ciudadano cualquiera, un ciudadano Miguel Ángel Angulo, por ejemplo, es ejemplar, jamás dirige sus acciones, ni dirige sus acciones, ni en fin, otras clases de dolo, a esa lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos. Pero además es que es un maniático absolutamente cuidadoso que lleva su auto a revisión. Todas las semanas le miran los frenos, las luces, todo está perfecto. Y sin embargo, por un fallo indetectable, un día sale a la calle y atropella a un peatón que muere. Es decir, produce la muerte de una persona sin dolo ni culpa. ¿Cómo le va a decir el derecho a quien ha cumplido estrictamente lo que le ha pedido? No dirijas tus acciones y ten cuidado. Ha sido extremadamente cuidadoso. ¿Cómo va a decir en ese caso, has hecho algo prohibido, has hecho algo injusto, has hecho algo desvalorado por el derecho? Pero bueno, te disculpo por tus circunstancias personales. No, señor, si yo soy el derecho y digo comportaos así y alguien se comporta así, no puedo decirle que está mal, acto seguido, con carácter general. Esa es la razón por la que dolo y culpa pertenecen al tipo de injusto con las consecuencias que ello conlleva. Otra pincelada. ¿Cómo concibo yo el dolo, sobre todo en la parte de su elemento cognoscitivo? Pues bien, muy rápidamente. Descarto que el dolo naturalmente, esto está hecho también a partir de Belzel, es mayoritario, aunque quedan personas que defienden otra cosa y, por cierto, en tiempos recientes, personas muy relevantes y con fundamentos interesantes. Pero, en fin, aquí no puedo desarrollar tanto. Pero digo que yo rechazo la concepción como lo que se ha llamado tradicionalmente dolo malo o dolo subjetivamente malo. El sujeto, para actuar con dolo, no tiene que conocer la prohibición, no tiene que saber que su hecho está prohibido. Basta que sepa, déjenme decirlo así de sencillito, lo que hace. Que sepa que está prohibido o no, va a ser otra cuestión distinta, que va a afectar a la culpabilidad. La conciencia de la antijuridicidad se va a mantener como una cuestión de culpabilidad en la que analizaremos si está o no, analizaremos el tema del error de prohibición, atendiendo a las circunstancias personales del sujeto. Por lo tanto, no dolo subjetivamente malo. A partir de ahí, el finalismo construyó un concepto de dolo, digo, subrayo, dolo subjetivamente malo, es decir, que el sujeto sepa que aquello es malo, malo para el derecho, o sea, prohibido, antijurídico, etc. Rechazado. El finalismo construyó un dolo neutro, o defendió un dolo neutro o natural, en que el sujeto basta que sepa eso, lo que hace. Pero basta lo que sepa lo que hace de esta manera. Basta para que haya dolo con que el sujeto sepa que mata a otra persona. Punto. Es independiente, es indiferente que crea que esa otra persona, por ejemplo, lo ha agredido antijurídicamente, traduzco literalmente, para el sujeto, que crea que esa persona lo va a matar. Le es indiferente. Si cree que esa persona lo va a matar, cuando realmente no es así, ya vuelve la presencialidad, y un día, saliendo de la Universidad Central del Ecuador, veo a Brenda Guerrero sacando dinero de un cajero automático, y yo, que soy muy graciosillo,
Digo, es tarde, ¿no? Una situación, estaba todo un poco oscuro, digo, le voy a gastar una bromita a Brenda. Intento no poner voz de españolete, que me voy a reconocer enseguida, me tapo así, me escondo y le pongo un dedo en la espalda, dame todo lo que lleves encima o te mato inmediatamente y saca ahí el dinero. Y entonces ella, pensando que la voy a matar, se agacha al suelo, agarra una piedra que viene en el suelo, me golpea y me mata. Para Belzel, y para quienes lo han seguido, muchos, es una cuestión que hoy es polémica, eso que llamamos el error sobre las circunstancias objetivas de una causa de justificación, el error, mejor creo, sobre la concurrencia en el hecho de lo que nosotros, el sujeto no hace ninguna falta, sabemos son los presupuestos objetivos de una causa de justificación, en este caso la agresión ilegítima, para Belzel es un error de prohibición. Es un mero error de prohibición, no forma parte de ese, y por tanto el dolo no tiene que abarcar esa circunstancia. Por mi parte, rechazo también este concepto, aunque estoy totalmente de acuerdo con él en la primera parte, lo rechazo en esta segunda parte. Yo creo que el dolo debe abarcar todos los presupuestos que hacen que un hecho esté prohibido. Y yo creo que un hecho solo está prohibido, los presupuestos, no la prohibición misma, cuidado. Solo los presupuestos son tanto que estoy matando a otro como que no estoy siendo objeto de una agresión ilegítima. Cuando creo que estoy siendo objeto, que me van a matar, dicho en plata, el sujeto no hace falta que le llame agresión ilegítima, que me van a matar, creo que no conozco todos los presupuestos de la prohibición y, por tanto, creo que incurro en un error de tipo. A esta forma de concebir el dolo, conocer todo, una parte y otra, Luzón, por ejemplo, le llama, y algún otro autor, dolo objetivamente malo. Cuidado, nada que ver con el subjetivamente malo. ¿Por qué le llama dolo objetivamente malo? Porque el sujeto, para actuar con dolo, tiene que conocer todo aquello que hace que el hecho objetivamente esté prohibido. Sepa él que está prohibido o no, eso es irrelevante, no es dolo subjetivamente malo. Es decir, para actuar con dolo tiene que saber que mata a otra persona y que lo está haciendo sin que ésta le vaya a matar, sin hacerlo para salvar a otra que está en un riesgo también de muerte, etcétera, etcétera. Esta última es la concepción que yo defiendo y por lo tanto la consecuencia en materia de error es evidente, pero esta es una cuestión debatida todavía. Yo creo que esto es un error de tipo y además esto lo demuestra que aunque creáramos un jurista perfecto que supiera todo el derecho del mundo, no existe, y que por tanto no pudiera incurrir en un error de prohibición, en este error incurriría. Por tanto, para mí es un error de tipo, pero también hay otros que dicen, bueno, no es exactamente un error de tipo, pero hay que tratarlo como tal, porque no es un error de prohibición en todo caso. En fin, el tema es debatido. Y creo que un acierto del COIP, como el tema es debatido, es que cuando regula el error de tipo, no ha tomado posición sobre esta materia. Si es un tema debatido, sigamos debatiéndolo y ya se tomará posición. No tiene por qué zanjar algo que sinceramente sigue siendo debatido el propio COIP. Hay algunos códigos que lo han zanjado y lo han zanjado, casi todos los que lo zanjan en el sentido de tratarlo como error de tipo, es decir, en el sentido que a mí me gusta. Sin embargo, creo que es mejor que no lo haga, porque hay muchos colegas con muchas razones defienden otra cuestión, sigamos debatiendo y los jueces lo que tienen que hacer es, cuando decidan, hacerlo con fundamento, conociendo los porqués de una y otra posición. Bien. Siguiente punto que quiero tratar, importante, ya se me está yendo el tiempo, con lo cual, pero este sí lo quiero tratar. Las clases de dolo. Y quiero tratarlo porque aquí vamos a ver el tema del elemento volitivo, ¿no?, del dolo. He de anticipar que la cuestión del elemento volitivo del dolo, ¿no?, sigue siendo muy discutida. Hay autores que por su formación parece que deberían desembocar en la afirmación de un elemento volitivo del dolo y sin embargo, al contrario, autores muy importantes, por tanto, tema en pleno debate. Ciertamente el COIP aquí, para bien o para mal, ha introducido la palabra voluntariamente, que parece que apunta a una concepción volitiva del dolo, que es la que a mí me gusta, ya anticipo. Pero vamos a verlo. Bien, para ello vamos a hacer la clasificación fundamental, porque hay otras, el dolo de peligro, dolo de lesión, se podría hablar del dolo condicionado, del dolo alternativo, pero la fundamental es esta, la que distingue entre un dolo directo de primer grado
intención o propósito, de todas formas se le llama, el sujeto dirige directamente su acción a producir esa lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, es decir, el sujeto apunta a otro y dice muere, y le dispara a él para matarlo, la forma más evidente de dolo. La segunda clase sería el dolo directo de segundo grado, que algunos llaman dolo indirecto y sobre todo algunos llaman dolo de consecuencias necesarias, en que el sujeto no dirige su acción directamente a conseguir esa lesión o puesta en peligro de bien jurídico, ese resultado en los delitos de resultado, pero sabe que con su acción necesariamente o casi necesariamente se va a producir. Yo quiero atentar contra un político relevante, ¿verdad? Y para ello voy a poner una bomba en su carro, debajo de su carro, que voy a hacer estallar cuando pase por una, a distancia, cuando pase por una determinada calle. Mi propósito es matar a ese político. Pero sé que necesariamente cuando estalle el coche va a morir también el conductor que lo lleva y el escolta que va dentro. Dolo directo de segundo grado respecto de ellos. Tan dolo como el primero. Tercero, dolo eventual. Ahí ni dirijo mi acción a ello, ni es seguro que con mi acción vaya a producirse eso, pero cabe la posibilidad de que se produzca, y ahí viene lo que luego definirá, eso lo voy a dejar. ¿Qué más tiene que haber para que haya dolo eventual? Cabe esa posibilidad. En mi ejemplo, el terrorista se da cuenta de que tal vez cuando haga estallar pueda pasar algún peatón por allí, ¿no? Y al final, de todas formas, decide explotarlo. No es seguro que pase, puede. Ahora veremos qué tiene que ocurrir, en mi opinión, para que en ese supuesto hablemos de dolo eventual y no de imprudencia consciente. ¿Por qué se plantea un problema especial con el dolo eventual? Porque esta figura comparte una situación de inicio idéntica a una de las formas de culpa o imprudencia. La culpa consciente o culpa de representación. En ambos casos, el sujeto sabe que con su actuación puede producir esa lesión o puesta en peligro de bien jurídico o ese resultado. Yo voy con mi carro por una calle, veo que pasa un peatón, está lloviendo, digo, a ver, si sigo a esta velocidad, es posible que atropelle a ese peatón. Hasta aquí, el hecho con este planteamiento puede ser dolo eventual o imprudencia consciente. Una fina línea se habla muchas veces entre ambas. Uno de los temas más discutidos en la historia de la dogmática del derecho penal, pero que quiero resaltar para nuestros oyentes con unas consecuencias político-criminales impresionantes. Político-criminales, materiales impresionantes. En nuestros sistemas, no tanto, por ejemplo, en un sistema como el de los Estados Unidos, el salto entre el dolo y la imprudencia supone un grandísimo salto en pena. Si ustedes comprueban, no lo voy a hacer yo ahora, en el COIP, la pena del homicidio doloso y la pena del homicidio culposo, verán que la diferencia es muy grande. Esto no es una disquisición teórica, un juego de profesores que se divierten diciendo que es dolo eventual, que es imprudencia consciente, hasta aquí, hasta allá. No, no, no. Esto tiene consecuencias prácticas fundamentales y, por tanto, un juez que decida esos casos podrá decidirlos con la teoría A. Teoría, también quiero decir, no es algo también abstracto. Teoría son criterios para decidir. Criterios. Con el criterio A o con el criterio B. Pero deberá conocer todos, valorarlos y aplicarlos correctamente. El que decida que es el más correcto y el que más se adecua al código penal que está aplicando, en este caso, el COIP. Bien. Como digo, esto se lleva discutiendo hace mucho. Y hay diversas teorías, algunas descartables ya desde el principio. Por ejemplo, la llamada teoría de la posibilidad, que dice que hay dolo eventual cuando el sujeto ve que es posible que con su actuación se produzca el resultado, la lesión o la puesta en peligro de bien jurídico, en fin, como quieran decirlo. Bueno, ¿está por qué es descartable ya desde un principio? Porque está aceptado que existe la culpa consciente. Y si todo caso en que el sujeto ya ve la posibilidad de que se produzca el resultado fuera de lo eventual, la culpa consciente desaparece. Por lo tanto, esta acaba con la discusión, todo es dolo eventual, pero precisamente la obvia algo que parece que no es lo correcto, ¿verdad?
También hay que descartar teorías que acuden a sentimientos, a emociones, a emotivos. La teoría la teoría, por ejemplo, del sentimiento, de la indiferencia. A mí me da igual que se muera ese tipo, ese peatón que yo veo a lo me da igual, ¿qué me importa? Se muera todo el mundo. Porque miren ustedes, los sentimientos no tienen nada que ver con el dolo, que hay uno de los grandes errores. Ni en el dolo directo de primer grado, quienes admitimos, bueno, en el dolo directo de primer grado lo admite todo el mundo, un elemento volitivo, un querer, una voluntad de realizar el hecho, debe confundirse jamás con deseo, con gusto, con placer. No tiene nada que ver con esto, ni siquiera en el dolo directo de primer grado. Yo puedo ser un terrorista que creo en una causa enormemente, por ejemplo, imaginemos el desgraciado fenómeno terrorista que durante muchos años tuvo mi país. Soy un terrorista vasco de ETA y como eran muchos de ellos, sobre todo sus orígenes, soy muy católico, ¿no? Y entonces la causa vasca de la libertad del País Vasco y de la independencia considero que me hace necesario que mate a otra persona y cometa un atentado terrorista. Pero me duele en el alma. No me gusta lo que voy a hacer, me produce, es más, lo mato y vomito. Y además me tiro luego en una iglesia, pido perdón a Dios por lo hecho, pero la causa lo pedía. No da igual, todo lo directo de primer grado. Esto no tiene nada que ver con sentimientos, deseos, quereres o placeres. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta también cuando hablemos ahora de una de las dos formas de distinguir el dolo eventual. En fin, nos quedarían, aparte de teorías mixtas, como las dos grandes teorías en liza, la llamada teoría del consentimiento o aprobación y la teoría de la probabilidad. La primera es una teoría que exige un elemento volitivo del dolo. Vamos a poner un querer, pero un querer entre comillas, no tiene nada que ver con desear de nuevo. Una voluntad, un elemento volitivo, y el segundo se conforma con un elemento cognoscitivo, de lo que diré enseguida. ¿Qué dice la teoría del consentimiento? Resumidamente, la teoría del consentimiento nos dice que en esa situación de partida habrá dolo eventual, si el sujeto finalmente sigue adelante y atropella a ese peatón, cuando el sujeto asumió, aceptó que se pudiera producir ese atropello. Cuando, sin embargo, lo descartó, entonces ya no habría dolo eventual, sino culpa consciente. Esto ha tenido muchas formulaciones históricas. Empezó por las fórmulas de Frank, una y dos, pero sobre todo la primera que parecía muy fácil en teoría. ¿Cómo se hacía las fórmulas de Frank? Un penalista, ¿verdad?, alemán, finales del 19 y principios del 20, que además como tenía unos comentarios muy dirigidos a la práctica y quería dar siempre fórmulas para hacer posibles estas distinciones. Y en la primera fórmula de Frank, solo voy a decir esta, decía: ¿cuándo hay dolo eventual? Cuando, si el sujeto supiera seguro que se va a producir el resultado, el atropello, seguiría adelante de todas maneras. Bueno, esto primero nos pone ante un juicio hipotético difícil de conseguir, pero segundo, eso no siempre es verdad. Y pongo como ejemplo un caso clásico, el caso de los mendigos rusos, ¿verdad? El caso de los mendigos rusos, unos mendigos rusos lo que hacían era lesionaban, mutilaban a bebés para luego, al pedir limosna, dar más pena con el bebé mutilado y conseguir más limosna. ¿Y qué ocurría? Que a veces, solo a veces, no era seguro, el bebé moría a consecuencia de esas lesiones. Entonces se planteaba si cuando realizaban esas lesiones y luego el bebé moría, estaban actuando con dolo eventual o con imprudencia consciente. Casi el sentido común nos tendería a inclinar hacia el dolo, ¿verdad? Cuando se sabe que eso se está produciendo. Y sin embargo, si aplicamos la fórmula de Frank, no. Si el mendigo supiera con seguridad que el bebé se va a morir, no lo lesionaría. ¿Por qué? Por una cuestión egoísta, porque entonces no daría pena y no podría pedir. Lo que quiere es un bebé mutilado vivo. Tanto esa fórmula no sirve, etc. Las fórmulas modernas más bien por la idea de la aceptación, de la asunción. El sujeto asume, el elemento volitivo sería asumir. Las críticas han sido múltiples y variadas, pero hay una que nos dirige, digo nos dirige porque ya verán ustedes que yo defiendo esta teoría, aunque con una modificación creo que muy importante, con una restricción muy importante.
la crítica que se nos dirige, pero vamos a ver, ¿cómo se empeñan ustedes en exigir un elemento volitivo en el dolo eventual si en otra clase de dolo mucho más claro, que es el dolo directo de segundo grado, no hay elemento volitivo, dicen ellos? Cuando el sujeto, basta con que el sujeto sepa que es seguro que se produce el resultado. No hace falta que lo asuma, no hace falta que lo acepte. Haya dolo directo de segundo grado. Bueno, pues la respuesta a esto es, miren ustedes, no confundan nuevamente elemento volitivo con deseo, gusto, placer. Cuando un ser humano, por lo menos desde una perspectiva racional, que a mí me interesa y va a ser la restricción que voy a hacer luego, cuando un ser humano sabe que si hace A se produce B, cuando hace A está asumiendo, aceptando que se produzca B, no tiene otro remedio. Si es seguro que si hago A se produce B, entonces si hago A estoy asumiendo que hago B. Hay elemento volitivo clarísimo en el dolo directo de segundo grado también y por lo tanto puede haberlo en el eventual. Otra crítica, esta ya un poco más, que hace pensar a uno bastante más, es, anda, y entonces si el sujeto, imaginemos que es muy supersticioso o muy religioso, con todos los respetos para la religión, pero tan religioso o tan supersticioso, como ustedes quieran llamarlo en este caso, que en mi ejemplo creo, yo voy en mi carro, sigo adelante, pero confío en que el resultado no se produzca. ¿Y saben por qué confío? Porque mi Dios no me va a dejar solo al final. Va a mandar un ángel que agarre por las axilas a ese peatón, lo alce y yo pase por debajo con mi carro y entonces no lo mato. Esa confianza es válida para subir el dolo, dice, ahí ya no hay voluntad, nos dicen desde el otro lado. Luego contestaré a eso. La teoría de la probabilidad. La teoría de la probabilidad se conforma con que el sujeto conozca no la posibilidad, sino la probabilidad de que se produzca el hecho típico, el resultado, etc. ¿Qué es probabilidad? Alto grado de posibilidad. Primera cuestión que se les plantea siempre a los partidarios de esta tesis. ¿Cuánto? ¿Un 50% de posibilidades de que atropelle? ¿O hay que pedir más? ¿Un 75%? Hombre, cuando estamos en el 90 o el 95 es clarísimo, porque ya estamos en el dolo directo de segundo grado prácticamente. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, esto sería una cierta imprecisión, pero no más. ¿Cuál es la razón fundamental de mi opción por una teoría volitiva que exija ese elemento de voluntad del que les he hablado? Pues miren ustedes, si yo agarrara ahora el COIP diría porque lo dice el código voluntario, pero esto no vale para otros códigos. Lo que sí vale es lo que les decía antes, entre la imprudencia en general y el dolo, en general, cualquier clase de dolo, hay un salto en el castigo penal enorme. Tanto como el siguiente, en la mayoría de los delitos, imprudencia, no castigo penal. Dolo, castigo penal. El castigo de hechos culposos es excepcional. Pero cuando hay castigo de los dos, piensen en un homicidio, fíjense qué diferencia de pena. Eso tiene que tener algo añadido al conocimiento del dolo para justificarlo mínimamente. En palabras de Roxin, algo que signifique que una manifestación en contra del bien jurídico más clara que el mero conocimiento. Yo creo que ese es el elemento volitivo. Ahora bien, y aquí mi posición, explicada un poco deprisa, pero en fin, y aquí mi posición. ¿Qué vale cualquier tipo de confianza, incluso supersticiosa, incluso religiosa? No, hay que normativizar, porque esa sí que no significa un plus, un minus respecto al que actúa de otra manera, el que confía en el ángel, etc. Entonces, yo, en una teoría modificada del consentimiento, que seguimos diversos autores, en España, por ejemplo, Luzón Peña, yo mismo, etcétera, etcétera, y otros, creemos que sí, teoría que el sujeto tiene que aceptar, tiene que no descartar la producción del resultado, pero que este no descartar sea por razones mínimamente, por motivos mínimamente racionales, no esos otros que hemos puesto. Por ejemplo, porque viéndose así, dice, bueno, pero caray, yo llevo un Ferrari con unos frenos magníficos y además soy Fernando Alonso, gran piloto de rally, para ponerles un ejemplo exagerado. Puedo confiar. Luego falla mi confianza, sí, imprudencia consciente, no dolo eventual. Si es una mera confianza irracional, un no contar con, un descartar, un no asumir, un no aceptar, basado en cuestiones irracionales, no se excluiría el dolo eventual, en mi opinión. Como ven ustedes, esto es un recorte importante de la antigua teoría del consentimiento, pero que creo
que hay que hacer. Y con ello se llega además a una solución que, siendo dogmáticamente correcta, creo que es bastante satisfactoria desde un punto de vista político, criminal. Político, criminal. Me gustaría decirles alguna cosa más, pero yo creo que con esto dejo de todas formas bastante clara mi posición y la que me gustaría que se desarrollaran. Por supuesto, esta posición que estoy defendiendo es totalmente compatible con la nueva regulación del COIP, totalmente. Bien, y ya se me ha agotado el tiempo, simplemente ya pinceladas ya muy rápidas, para que ustedes sepan lo que yo opino de esta última cuestión, que es la fundamental, afecta al dolo y a la culpa. ¿Qué opino? La culpa es, en la culpa, la infracción es a un deber objetivo o subjetivo de cuidado. Sin duda, objetivo. General, objetivo en el sentido de general. Saben que objetivo y subjetivo en derecho lo manejamos como general particular o también como externo interno. En este caso, objetivo en el sentido de general. Eso sí, naturalmente fijándonos en el sector de actividad del sujeto. Es decir, el deber objetivo de cuidado no existe para en todos los sectores igual. Existe el deber objetivo del cuidado del cirujano medio ideal, del conductor medio ideal, etc. Es decir, hay que tener en cuenta las circunstancias de actuación, naturalmente. Eso no hace que el deber no sea subjetivo. En cuanto al problema de los conocimientos y capacidades o habilidades especiales, en principio comparto la propuesta, pero que creo que necesita mucho más desarrollo de mi maestro, el profesor Luzón, en España, que ha hecho, que es para que un sujeto actúe sin imprudencia, un sujeto que tiene conocimientos o habilidades especiales, basta con que emplee los conocimientos del sujeto medio ideal o tiene que emplear los suyos especiales, las habilidades del sujeto medio ideal o tiene que emplear las suyas especiales. Ejemplo, un cirujano que ha estudiado muchísimo y es mucho mejor que la mayoría de los ciudadanos por sus estudios, por sus conocimientos, opera a un paciente observando el cuidado que debería exigirse a cualquier cirujano y el paciente muere. En cualquier otro cirujano habríamos dicho deber objetivo de cuidado, deber general de cuidado, no hay imprudencias, ha debido a caso fortuito esa muerte. Pero se comprueba que si él hubiera aplicado esos conocimientos, el sujeto se habría salvado. Ha actuado imprudentemente. B, habilidades, capacidades. Este no es que haya estudiado mucho, pero es que nació con unas manitas de un fino. Es que bueno es el tipo que manos tiene. El sujeto opera utilizando el deber objetivo de cuidado del cirujano medio ideal. Bien, y se observa que si él hubiera empleado esas manitas con la finura que tienen, hubiera salvado. ¿Se le debe exigir esto? Solución que propone en este caso el profesor Luzón, mi maestro español. En el caso de los conocimientos especiales, sí, hay que exigírselo. ¿Por qué? Porque podrían ser transmisibles al hacer el juicio ex ante de cualquiera puesto en el lugar del sujeto, se le podrían transmitir los conocimientos. Cualquiera podría adquirir esos conocimientos. Las habilidades no. Se nace, se tienen las capacidades. Bien, esta idea me parece correcta, pero requiere mucho desarrollo. Entre otras cosas, porque no es nada fácil, en algunos casos, distinguir qué son conocimientos y qué son capacidades o habilidades. Las habilidades, a través del conocimiento de los estudios, también se mejoran. Entonces es difícil de distinguir. Es decir, idea central bien, no. Y para terminar, en el caso de la culpa, cualquier clase de culpa, creo que solo se castiga al autor del hecho culposo, no al partícipe del hecho culposo. Podría explicar aquí por qué, en mi opinión, por razones político-criminales, pero también debo decir que en este caso, una regulación de la autoría y la participación, como la que recoge el COIP, que a mí no me gusta, ya se lo anticipo, sin embargo, refrendaría esta postura, puesto que, como saben ustedes, dice que la complicidad no se castiga en la culpa, en los hechos culposos. Lo dice expresamente el COIP. Bien, hasta aquí, para no excederme más en el tiempo, mi intervención. Muchísimas gracias por su atención. Espero que diciendo tantas cosas en tan poco tiempo no les haya hecho a ustedes más lío que claridad, pero en todo caso, por lo menos, supongo que les habré hecho que se susciten dudas que creo que son muy importantes con la nueva regulación del dolo, sobre todo en el COIP. Muchísimas gracias. Estoy a su disposición.